Hola, ¿cómo están? Muy buen día. El día de hoy tengo el honor y la dicha de estar en este día literario compartiendo un libro que el día de hoy vamos a conocer, porque en realidad creo que se van a abrir las puertas al mundo para conocer esta obra el día de hoy. Y tengo el gusto de presentar al maestro Eduardo Cerecedo y también a la maestra Noemí García Luna. Para esto, quiero darle las gracias, primero que nada, a la Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de México y a nuestra secretaria, la maestra Marcela González Salas, a quien el día de hoy nos permite estar con ustedes a través de Cultura en un Clic 3.0. Sin más, quiero iniciar presentando justamente a nuestra invitada del día de hoy, que será nuestra moderadora, con nuestro invitado, el maestro Eduardo. Es la maestra Noemí. Ella actualmente es la directora editorial de Eterno Femenino Ediciones, pero bajo ese sello han aparecido 215 títulos y se han publicado autores y novelas, con trayectorias nacionales e internacionales. Varios títulos de su sello editorial se encuentran en bibliotecas del extranjero y aparecen citados en más de 500 publicaciones a nivel internacional. Cabe destacar que esta biblioteca del Centro Cultural Mexiquense Bicentenario también tiene el honor de ser parte de la casa de justamente de Eterno Femenino Ediciones, y tenemos la dicha de contar con el apoyo infinito de la editorial. Sin más, cedo la palabra a la maestra Noemí. Adelante, por favor, maestro Eduardo, bienvenidos. Gracias, ahí estamos. Agradezco al Centro Cultural Mexiquense Bicentenario, a su biblioteca, a toda la gente que hace posible estos eventos en este confinamiento todavía en pleno 2021. Estamos ante esta crisis sanitaria. Y bueno, pues iniciamos el año con este lanzamiento maravilloso de uno de nuestros autores de cabecera de Eterno Femenino Ediciones. Yo me siento realmente muy emocionada de tener aquí entre mis manos esta novela, porque quiero decir que desde que yo conocí a Eduardo Cerecedo hace ya muchos años, pues bueno, hemos tenido la oportunidad de trabajar algunos poemarios. Hemos editado varios poemarios y también por ahí algunos libros infantiles y un libro de cuentos. Y es la primera vez que estamos editando una novela de su autoría. Me siento muy complacida porque en Eterno Femenino Ediciones hemos abierto la puerta a todos los géneros literarios, hemos tenido una recepción por parte de los públicos realmente muy agradable y bueno, pues hemos viajado por el mundo a través de nuestras publicaciones. Con este agradecimiento que les hago a todas las autoridades de cultura del Estado de México, quiero darle la bienvenida al maestro Eduardo Cerecedo. El maestro Eduardo Cerecedo ha representado para esta casa editorial esta hermandad que nos une en las letras. Una persona muy generosa, una persona muy solidaria, pero además de eso, su trabajo escritural es realmente de mucha pulcritud. A mí me gusta bastante que él tallerea bastante sus trabajos que antes de ser publicados, ¿no? Entonces nos hemos podido reunir en muchísimas ocasiones a tomarnos un café, a platicar sobre estas futuras publicaciones. Y bueno, en el caso de Las monedas de Judas, que es el libro que hoy nos convoca, esta novela, pues no fue así. Esta novela se da en el marco del confinamiento, esta novela se publica el año pasado y nos da esta posibilidad de trabajar a distancia de manera virtual, pero aún así con esta emoción de siempre publicar algo nuevo, de siempre conocer una voz realmente a la altura de nuestras ediciones en Eterno Femenino Ediciones. Eduardo Cerecedo tiene en su haber, además de todo este trabajo escritural, también es editor, también tiene una propia editorial y asimismo dirige una revista virtual que se llama Vuelo de Jaguar, literatura, es una revista de literatura hispanoamericana y es el editor de Ediciones Marea. Ha contribuido para el gráfico de Jalapa con un suplemento cultural que en la actualidad, pues lamentablemente muchos suplementos culturales y sobre todo lo que se dedica a la cuestión de la literatura han desaparecido de los periódicos,
pero él ha sabido dar batalla con este periódico allá en Jalapa, y bueno, pues entrega constantemente su columna, ¿no? En la jiribilla. También pues ha ganado muchísimos premios a nivel nacional, a nivel internacional, cosa que también se aplaude mucho, porque el reconocimiento que se puede dar entre pares o entre instituciones deben de dejar esta marca importante para hacer que la obra de un autor salga a la luz. Ha sido editado también en la UNAM, con un poemario, y por ahí el Centro de, bueno, es Cultura del Estado de México también le hizo una compilación sobre su obra poética. Entonces a mí me da muchísima emoción siempre compartir la palabra con el maestro Eduardo Cerecedo, porque representa esta apuesta por la literatura contemporánea, ¿no? En esos momentos, pero también por el trabajo que representa para lo que es el Estado de México. Él ha permanecido al frente de muchos talleres literarios con gente de la zona del oriente del Estado de México y bueno, pues sobre todo de la Ciudad de México. Yo agradezco mucho y pues bueno, mi querido Eduardo, gracias por estar aquí, mi querido Jaime, gracias por acogernos en esta presentación en este 2021, por darnos esta posibilidad de abrir nuestras presentaciones virtuales en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo. Quiero darle la palabra al maestro Eduardo Cerecedo para que haga una breve presentación. Y bueno, pues la dinámica de esta presentación de las monedas de Judas será un poco esta entrevista, ¿no? Bien, buenas tardes, buenos días, todavía días, ¿verdad? Jaime Pita Chávez, muchas gracias. Él es director de la Biblioteca del Centro Cultural Mexiquense Bicentenario. Agradezco esta invitación, al igual que a la maestra Noemí Luna García, que bajo su trabajo editorial han aparecido más de 7 libros personales míos, y eso tengo que agradecer también. También por la manera de la invitación a publicar mi primera novela, que se llama Las monedas de Judas. Antes de mi novela, quiero dar un panorama muy próximo a lo que es la narrativa, que se entiende por narrativa. Dice, se entiende por narrativa el arte de contar de una manera interesante, atractiva, inteligente, bella y armónica los acontecimientos acaecidos en el ámbito de la realidad, pero también en el ámbito de la imaginación, ¿sí? Así hechos históricos, movimientos sociales, anécdotas personales, van apareciendo dentro de este campo de la narrativa que es la novela. La novela es la cumbre, es la coronación de un lenguaje donde el autor se hace cómplice de los personajes, pero ese yo social va dando un camino, va dando una vía, ¿sí? Para que el relato continúe su marcha, es decir, los personajes vayan apropiándose de un lugar, de un espacio y por supuesto de esa personalidad que le va marcando un narrador. En Las monedas de Judas, yo lo que he tratado de hacer es mirar no hacia adentro, mirar hacia afuera. Lo que hay en Las monedas de Judas es el panorama, es la búsqueda, es lo que ha encontrado el autor en el transcurso de su vida. Porque aquí en Las monedas de Judas, que es la novela, son 2 temas fundamentales, ¿sí? El tema que acoge a todas las ciudades, que más bien que abunda dentro de las grandes ciudades, como son la prostitución, el trato de blancas, ¿sí? La violencia en las ciudades, una manera no de subsistir, sino de vivir una realidad que va empotrándose, que va arrastrándose con la imaginación, con la invención de quien está escribiendo, de quien está narrando, quien está llevando el plano de la narrativa en el sentido en Las monedas de Judas, ¿sí? Aquí el narrador habla en primera persona, es el sujeto en el plano de la enunciación, pero también es en el plano de lo enunciado, es decir, el agente que produce el proceso discursivo y a la vez es el protagonista, personaje, protagonista, narrador, conviven dentro de esta esfera narrativa,
Es decir, hay un círculo que vuelve a unirse. El inicio y el final tienen una línea muy importante, pero también tienen un desfogue, es decir, va a haber una visión en la cual no se va a repetir. Quien está escribiendo va caminando a través de sus personajes y a través del narrador. Hay un yo social, como dice la crítica literaria, hay un yo social donde quien escribe, ¿sí? Está detrás de lo que se cuenta, es un agente tácito. Por ejemplo, si yo digo yo voy caminando, hay un narrador, prácticamente no es quien está escribiendo la novela, por eso pone un ente, un yo social, ¿sí? Por eso, si alguien quiere conocer al autor, si alguien quiere conocer al narrador, deben leer la novela, deben leer los textos, ¿sí? Algo de él se habrá filtrado dentro de esa vía, dentro de esos accesos de comunicación que nos permite encontrar el lenguaje buscado, el lenguaje necesario para expresar todo aquello que el narrador lleva dentro de sí, ¿sí? Narrador espejo, narrador autor, el ente yo social. Entonces, yo quiero decir que mi novela puede enmarcarse dentro de lo que podríamos llamar la novela corta, ¿sí? O la noveleta, pero creo que la novela corta, dicen los críticos literarios, que no existe, es únicamente una manera de proporcionar, ¿sí? Digamos, un auge a lo que estamos encontrando en tales editoriales. Entonces, al hablar de la novela podemos hablar también del cuento, ¿sí? Ya nos decía Julio Cortázar que un cuento, digamos, lo compara con una pelea de box. En el cuento se gana por nocaut y en la novela se gana por decisión. Es decir, el cuento ha concentrado toda su fuerza en poco espacio y la novela tiene una amplia gama de posibilidades, de historias, ¿sí? De historias, y puede contener más de 2 o de 3 clímax, según lo que uno ha leído en la crítica literaria. Y aquí, en Las monedas de Judas, podemos encontrar una serie de variantes de exposición, no del tema, sino de la trama, porque la trama es todo aquello que se va a resolver dentro de la historia, dentro de las historias. 2 historias contadas de una manera paralela, que en un inicio se unen, luego se separan, se vuelven a unir y van por vías distintas y al final se unen. A la vez, hay varios tipos de narradores según Jennett. Él indica que hay un narrador, el narrador que todos conocemos, el narrador omnisciente, el narrador que todo lo sabe, que ha perdido espacio dentro de la producción literaria reciente, es decir, la literatura moderna, la poesía moderna, ha abandonado ese agente únicamente para ser utilizado, ¿sí? Por el narrador que cuenta en tercera persona. El narrador que cuenta en tercera persona y en primera persona siempre va a ser el narrador de primera persona. Únicamente va a hablar de los otros en la tercera persona y en la segunda persona va a hablar de los otros. Eso es lo que quiero que se encuentre y que se vea esa posibilidad quizás llamémosles técnica, dentro de Las monedas de Judas, donde se cuenta, hay un prostíbulo, hay mujeres hermosas que vienen del otro lado del mar, ¿sí? Y que llegan a un lugar para dar florecimiento y dar un gusto que solamente con sus cuerpos se puede proporcionar esto a la visión que tenemos, la visión que se tiene de esa atmósfera, de ese ambiente, ¿sí? El otro tema central, el otro tema es un premio literario, es el premio literario que maneja la editorial Hoja de Plata aquí en la novela, ¿sí? Donde entra la corrupción, ¿sí? Donde bueno, las 2 partes son importantes. Esta parte a mí me fascina, porque ahí va el gusto, ¿sí va? El gusto de quien escribe. Quizás allí se haya colado en estos personajes, en el personaje de Luis Carranco Olivares, quizás en ese personaje esté parte de quien está escribiendo, ¿sí? Carranco Olivares es un periodista, ¿sí? Que está pensando, va pensando en su trabajo,
y está pensando en ese primer concurso nacional de novela que enmarca las monedas de Judas. Entonces, las monedas de Judas, de las 213 novelas que han llegado a este concurso, ¿sí? Están ya los tres dictaminadores para dar bueno, están leyendo, se les ha encargado ya que lean, que sean dictaminadores para dar el premio. Y entonces llega el dueño de editorial y les deja un sobre y les da indicaciones. Y les dice, este es el ganador y háganle como quieran, este gana. Pero ellos, el jurado llega a descontento, pero a la vez se dan cuenta, va avanzando la lectura y se dan cuenta que el personaje que nos dan, el ganador de esta novela, es precisamente el autor de las monedas de Judas, que da cuenta de lo que ha ocurrido hacia atrás, en el presente y hacia adelante. ¿Sí? Yo he querido utilizar personajes de la metaliteratura. Yo recuerdo, bueno, yo recuerdo que Cortázar es uno de los grandes autores de la metaliteratura. Sí, ahí tenemos Casa Tomada, por ejemplo. El cuento es en breve espacio, nos abre la posibilidad y nos da la manera de pensar en el que está leyendo esa historia, pero a la vez es un personaje y que al darse la vuelta está dentro de esa esfera cuentística, narrativa, más bien narrativa, dentro de esa esfera. Entonces lo que he querido hacer en las monedas es hacer un juego, jugar, tener esas posibilidades de poder expresar, ¿sí?, con la narrativa aquello que me ha interesado desde siempre, ¿sí?, que es de alguna manera en la posibilidad de que el ser humano, al leer una novela, adquiera ese esplendor, adquiera ese garbo y adquiera esa conciencia de lo que es, ¿sí?, del hombre que va pasando y que el tiempo es terrible como el que estamos viviendo. Entonces, las monedas de Judas es la posibilidad de poder mostrarle a la humanidad que a través de un lenguaje citadino podemos vislumbrar la situación actual de lo que se vive en X lugar, en X país. Entonces, las monedas de Judas a mí me ha abierto esa posibilidad de ser un hombre feliz, ¿sí? ¿Por qué? Porque anteriormente a las monedas de Judas, publiqué un libro que se llama Destrucción del Amor. Yo hasta Destrucción del Amor había publicado 22 libros de poesía y yo le dije a Noemí, yo por este libro de cuentos hago a un lado todo lo que he escrito y va el libro de cuentos porque yo siempre quise ser narrador. Pero nunca se da la posibilidad de ser nunca se me dio la posibilidad de sentarme a trabajar a ciencia, conciencia y paciencia aquello que traigo dentro. Y aquello que traigo dentro creo que quedó todo en la poesía. Todo en la poesía. Y parte en este libro de cuentos que se llama Destrucción del Amor, editado por Eterno Femenino Ediciones, ¿sí?, cuya directora pues me estaba haciendo la presentación y estamos aquí conviviendo. Estamos aquí abriendo una charla, pero que yo quiero estar hablando nada más. A mí me gustaría también que me preguntara cosas por allí. Igual tú también, Jaime, puedes intervenir, haciendo una pregunta, porque si a mí me dan la palabra, creo que yo no la suelto. Esa es la posibilidad que me ha dado el poder dar clases en distintas universidades, sobre todo en Oriente. Me abrió una posibilidad, una amplia gama de posibilidades de tener lectores. La Facultad de Estudios Superiores Iztacala, donde hay un taller de creatividad literaria, me ha dado otra posibilidad también de tener amigos. La Facultad de Derecho me ha dado la posibilidad de continuar con esa amistad. Y la Universidad Iberoamericana me ha dado la posibilidad, sí, me dio la posibilidad de conocer a más amigos ahora. Fueron alumnos en su momento, ahora son amistades. Amistades. Y así, donde quiera que he ido a platicar, he dejado amigos, he dejado, no creo que enemigos, pero uno siempre los tiene. Pero yo creo pensar que no tengo enemigos. Quiero ser feliz todavía, ¿no? Pero sí, yo creo que no los tengo. Y si los tengo, pues yo no sé. Así que las monedas de Judas es la posibilidad de poder mirarse a sí mismo en el sentido de que
la palabra encuentra un camino, encuentra una vía para expresar todo aquello que he mirado, todo aquello que he deseado y todo aquello que aún sueño. Ahí están las monedas de Judas. El tema, digamos, el lugar donde desarrolla es la Ciudad de México, el sur de la Ciudad de México, que es el que conozco un poquito más, la parte del centro, que es el Zócalo, y donde tuve la posibilidad de trabajar más de 3 años, que es allá en Santa Fe, aparece aquí en esta novela. Así que quienes hayan andado en algún micro, quienes hayan andado en un restaurante donde se vende comida, no rápida, sino donde se vende comida típica, como son los tacos, etcétera, etcétera, que comienza narrando eso de los tacos. El primer personaje, Luis Carranco, va trabajando, hablando sobre los tacos. Pues yo tenía un hambre feroz cuando estaba comentando eso, y lo que no he comido en los tacos lo coloco allí, ¿no? Porque imagínense, con todo aquello que voy contando, que va contando el narrador dentro del primer capítulo, pues prácticamente quien no tiene hambre o quien tiene hambre deja esto y se va a comer, ¿no? Eso es lo que he querido, que el autor intervenga, que el autor se haga, el lector deje de ser un actor pasivo y se convierta en un lector en acción, un lector vivo, que camina, que piensa, que hace, que escupe, que muerde. Eso es Las monedas de Judas en dos posibilidades narrativas en un plano bilateral, en un plano híbrido. Es la literatura híbrida. Creo que me ha salido muy bien esa expresión, no la había pensado, pero de esa manera vamos caminando, ¿sí? Y entonces, bueno, sigo caminando, si hay alguna pregunta, hago un alto. Pues mira, más bien ahora que recuerdas esta situación en donde estuvimos ahí publicando algunos poemarios tuyos y de repente llega Destrucción del Amor, pues nunca te alejaste de la narrativa, ¿no? Yo recuerdo que cuando estabas en el Faro de Oriente, no solamente impartías tu taller de poesía, sino también de narrativa, ¿no? Y has estado a la par, ¿no? Inclusive en la Facultad de Derecho, un semestre poesía, otro semestre narrativa. Di novela corta también. Fíjate, sí. Quiero decir que dentro de mis talleres, en su mayoría, los que han asistido a mis talleres, que está, pues, sobre todo el Faro de Oriente, donde tardé 15 años y medio dando el taller, allí, de los alumnos que se inscribían 38 alumnos y terminaban 13 alumnos. De esos 38 alumnos, 20 eran del Estado de México. 20 del Estado de México. Y de la Ciudad de México eran poquitos. Los que venían de la Ciudad de México venían de Aragón, venían de Tecámac, venían de Indios Verdes, venían de el otro polo de la ciudad. Y todos la zona de Estado de México, en la zona oriente, pues todos convivían allí, en Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, está Los Reyes La Paz, Chalco, Valle de Chalco, Iztapaluca, San Vicente, bueno, Chimalhuacán, que es esa parte, Texcoco. Noemí también estuvo en mis talleres. Noemí también es una gran narradora. Aunque también estuvo en el taller de poesía, ella es narradora, ella tiene libros de narrativa. Y entonces fue mi alumna también. Vean, lo que un profesor no puede, los alumnos lo impulsan, ¿no? Una vez me dijo, oye, en 2011 me publicó mi primer poemario, y pues a la fecha que hemos continuado trabajando, coordinándonos, y eso me da una enorme alegría. Hoy con Las monedas de Judas, que es la coronación de esa amistad también, ¿no? Claro. Y creo que llegó en un momento difícil, un momento de encierro luminoso, le llamo, ¿no? Un cierre doloroso, un momento crítico que nos ha permitido conocernos, nos ha permitido sacar. Bueno, la novela fue escrita en 2017, salí del Faro en 2017, y en 2017 te escribí el libro. En 2018, los 2 primeros meses de 2018, escribí el libro, y fue una manera de sentarme y de ponerme a trabajar. Yo siempre me paraba a 6 de la mañana y a las 10 paraba de escribir. Es una podríamos llamarle disciplina, ¿no? Porque en la poesía no puedes llamarle disciplina, aunque te pares temprano y hagas notas y te pones a leer. Aquí en la novela requiere uno sentarse, trabajar.
porque si no se te olvidan los personajes, se te olvida qué hicieron, cómo van avanzando, qué buscan, a dónde los dejé. Tienes que volver a leer todas esas 10 páginas, esas 30 páginas, en fin, ¿no? Y me da una satisfacción el ser parte de esta serie de novelas que está editando Noemí, donde hay grandes narradores, ¿no? Grandes narradores. Y pues yo soy uno que enseña, uno que toma la palabra para decir lo que le agrada. Ese Y soy. maestro, la verdad es que, le soy sincero, yo me puse a buscarlo en YouTube y todas las redes aprovechando el tiempo de pandemia. Y la verdad es que lo escucho ahorita y así es como lo encontré en estos días, enseñando. Más allá de mostrarnos la novela de las monedas de Judas, explicándonos y enseñando. Y le voy a ser sincero, hace años yo tuve la oportunidad de conocer a un escritor de literatura infantil que nos dijo, yo doy los talleres también. Y mis personajes de plastilina, era Memo Plastilina, los hago justamente yo. Y ahora lo escucho a usted y veo su novela y me doy cuenta que usted es uno de esos escritores que tiene la magia de escribir, de crear, pero también de enseñar. En el Centro Cultural, en la biblioteca, hemos tenido la gran fortuna de tener escritores que nos enseñan a enfrentar esa primera hoja en blanco o a esa idea o ese sueño, poder ponerle nombre y apellido. Y la verdad es que lo escucho a usted y se me antoja justamente el compartir ese sabor con los jóvenes, con los adultos, que dicen, oye, pues yo sí escribo, pero solo escribo para mí. Y la verdad es que no lo comparto con nadie. Y resulta que de pronto lo sacas a la luz y es una obra maestra. Entonces, la verdad es que aquí, abiertamente en el espacio, me encantaría que usted en algún momento fuera parte de esos escritores que enseñan a la nueva población de la zona oriente del Estado de México y a todos los que quieran integrarse para poder enseñarnos, y me incluyo, a escribir más allá de esas hojas que tenemos bajo la almohada. Porque las monedas de Judas y la explicación que usted nos da, dan ganas de escribir, pero también de adentrarse de quién es Eduardo Cereceda. Ajá. Y yo tengo una pregunta en su novela que yo me miraba y no encontraba yo el significado. La portada, ¿qué significa la portada de su novela, maestro? Porque yo veo muchísimo simbolismo ahí, pero no sé si es mi ojo clínico, pero me gustaría que usted me desmenuzara justamente esa portada. Mira, aquí hay, prácticamente está el vuelo de la mariposa, que es la parte nocturna y la parte oscura. Ahí prácticamente está representado de alguna manera poética el centro nocturno, que yo le he titulado Luz de Luna, donde se llevan los eventos. Únicamente los de arriba tienen la posibilidad de vivir y de convivir en esa zona, ¿sí? Está un diamante color sangre, pues son los diamantes que llegan de Europa del Este, decía Paz, para nombrar con más ubicación en la zona, de donde llegan las que hablan 1 gramo de español, dominan varias lenguas, ¿no? Entonces, llegando a México, encuentran encuentran esa posibilidad de trabajar, pero después de cobijarse, y después de ser ellas mismas, y de caminar solas por el territorio, por la zona. Primero llegan siendo manipuladas, siendo engañadas, pero después llegan, se establecen y son unas reinas de la noche. Y bueno, está ahí como una copa invertida, vean, la copa invertida que es hay un foco también, es ese el cuerpo femenino, ¿sí? Que son chicas hermosas las que llegan a ese lugar, ¿sí? Y los que llegan también tienen los que van, los visitantes prácticamente son personajes de la vida pública, ¿sí? Y llegan ahí y hacen un apartado, y es una manera de convivir, de vivir y convivir. Que eso fue lo que yo viví en mi tierra, ¿no? Hace años. Iban los campesinos a la ciudad
y se enamoraban de tal prostituta, la compraban, la pagaban y le hacían su mujer y se la llevaban. Por eso en la zona donde yo vivo hay muchas mujeres, hay muchos personajes que podrían ser de novela, ¿no? Dirán, son veracruzanos, son negros. No, señores, hay de todo, ¿no? El campesino se mete con una mujer hermosa, se la lleva y la pone en su casa y él se dedica a trabajar, ¿sí? Vean, esas historias me las cuenta mi hermano después, cuando yo ya estoy en la ciudad, me dice, oye, ¿te acuerdas de fulano, tal fulano, tal fulano? Así, así, así. Oye, dije, pues esto es una maravilla. Escribiendo en la ciudad, me acuerdo de esas zonas, de ese lugar, y empiezo a colocar cosas por aquí, ¿no? Porque una parte es eso. Yo nací en Boca de Lima, allá en Tecolutla, y es un lugar de paso. Asesinos, matones, ladrones, se iban a refugiar a Boca de Lima, porque allá era un lugar de matones y de asesinos. Ellos hacían una travesura en Tenixtepec, que es parte de Papantla, y se pasaban una franja de selva y llegaban a Boca de Lima y nadie los buscaba. Pues llegaban a buscarlos, los mataban. Entonces Boca de Lima está al norte, colinda con Cazones, y al sur con Tecolutla. Entonces es mar, playa, agua, que esa es otra novela que ya escribí, pero que está guardada allí. ¿Cómo nace un niño narcotraficante? Está allí en esa novela, que ese primer cuento está en Destrucción del Amor, y ya en la novela que trabajé, pues es otra historia que va caminando de la misma manera, de una manera híbrida, decía, ¿no? Es otro tema, es otra manera de ser también. La violencia en la Ciudad de México, la violencia en Veracruz, la violencia en Cancún, en el Paraíso, Veracruz, el Paraíso, y Ciudad de México, Paraíso. Esta triangulación sale en la otra novela, pero todo aquello son cositas que se han ido quedando en la memoria, pero que en la ciudad la retomas y le muestras a la ciudad lo que viviste, lo que miras, ¿sí? En la actualidad no ha cambiado casi nada, pero ahí están. Ahí están las monedas de Judas para que vean. Desde esas monedas no son como tales. Las monedas es el dinero, es el dinero en billete. Pero yo le digo las monedas de Judas porque si yo digo billetes, no. Entonces me sale por la parte histórica que nos resume las monedas de Judas, que hay una traición. Pues aquí en la novela hay traición, ¿sí? Hay traición, los militares hacen un pacto con el personaje principal que es Yamila Calburg, hacen un pacto y después, por movimientos, por asumos del poder, llegan y dan el pitazo, que es lo que se maneja allí, y viene la matanza en el desenlace de la novela, su desenlace, pero anterior está el clímax. El clímax nos damos cuenta qué es lo que ha ocurrido, y el desenlace fue cuando se une la historia que cuenta Luis Carranco, ¿sí? Con la historia con la historia de la editorial Luis Carranco, que inicia comentando, Luis Carranco que termina comentando la obra también. Vean, entonces yo me he metido tanto ahora en la narrativa que me da mucha alegría porque siempre he leído narrativa. Lo primero que empecé a leer fue novela, fue cuento, y les puedo contar cuál fue mi primer novela que leí, cuál fue mi primer libro de cuentos, ¿sí? Y quiero decirles que para la novela latinoamericana, según Carlos Fuentes, hay 3 temas fundamentales para la novela latinoamericana o hispanoamericana, dice Carlos Fuentes, ¿sí? El primer tema de la novela latinoamericana, hispanoamericana, el tema es la selva. Las primeras novelas, la selva, la naturaleza, el mar. El segundo tema es, bien, y en esa naturaleza, yo aquí puedo colocar a las Navidad en las montañas de Ignacio Manuel Altamirano, ¿sí? Y el segundo tema es el dictador, ¿sí? El dictador, el terrateniente ¿sí? Ahí tenemos a Juan Rulfo, ¿sí? En la novela. El terrateniente, el dictador, el tema dictador, el terrateniente va en esa área. Y el tercer tema para la novela moderna, para la novela latinoamericana, el boom latinoamericano, aquí son las ciudades. ¿Y qué se da en la ciudad? En la ciudad se da los oficios,
las profesiones, y donde se empieza a contar, donde empieza a contar la vida de tal médico, de tal escritor, de tal filósofo, en fin, vienen. Yo recuerdo muy bien aquí los oficios. El tema de los oficios son los temas de la literatura moderna, nos dice Carlos Fuentes. Y aquí podemos señalar perfectamente en la novela de Carlos Fuentes que se llama Aura, porque Aura, el personaje fundamental, es un ¿qué? Un historiador, ¿sí? Y que habla perfectamente el francés, lo que se busca. Él cuando ve, el autor ve Montero, Felipe Montero, creo que es Felipe Montero, cuando ve el anuncio que se solicita, personaje que hable perfectamente el francés y que sepa historia, y además que domine el idioma. Entonces dice Felipe Montero, yo soy ese. Y va y toca la puerta, busca y le dan el trabajo. ¿Sí? Tenía que hacer la vida del general Llorentes, ¿se acuerdan? Entonces vean, entonces las monedas de Judas, si habla de la ciudad, habla de esa posibilidad, está dentro de ese campo que es el tercer tema, que son los oficios. ¿Sí? El oficio del que regentea un centro nocturno, ¿sí? Y el oficio de quien regentea una editorial, ¿sí? Así vean. Entonces, cuando uno conoce, digamos, el entramado de la literatura, pues uno trata de formar eso. A ti te enseñan a formar cuando estás aprendiendo los juegos, te enseñan a armar rompecabezas, ¿sí? Entonces ya cuando tú tienes más ingenio, haces tu propio rompecabezas y lo vas a armar como tú quieras. Eso es lo que yo como enseñador, yo como profesor, yo como coordinador, he tratado de hacer con lo que escribo. La novela de Judas tiene una amplia gama de quien ha escrito, de quien ha ido contando, a través de personajes, a través del tiempo y buscándoles un acomodo en un sitio. Ahí está. Monedas de Judas, que me da una alegría porque estamos llegando estamos llegando a mucha gente, ¿sí? Y quizá nadie me conozca y a través de este medio sabrán que yo soy el autor de esta novela que estamos presentando. Y maestro Eduardo, en estos tiempos de pandemia y de encierro, en el que la literatura en ocasiones se convierte en un viaje por el universo, ¿dónde podemos encontrar su novela? ¿En qué librerías, editoriales? Cuéntanos todo. ¿Dónde podríamos encontrarla? Creo que prácticamente Noemí es una persona que siempre está en ferias de libros, y por ejemplo en Nezahualcóyotl hay centros de cultura, y debe estar mi novela, centros de cultura, igual que en Nezahualcóyotl. No sé si para los que quieran leerla debe haber unos ejemplares en la biblioteca del Bicentenario, me imagino. Pues ahí están los lugares, y ahorita pues creo que deben ponerse en contacto con la editora. Si alguien quiere un pedido de 300 ejemplares, pues pónganla en aprietos, ¿no? Ahí está la editora, pues, para que se ponga a trabajar más de lo que ya ha hecho, ¿no? El tema de las redes sociales, y si existe nuestro público interesado en llegar a su obra, con todo gusto escriban, por favor, déjenos los comentarios, y tanto la maestra Noemí como su servidor y el maestro Eduardo daremos seguimiento para hacer llegar justamente esos ejemplares. Porque como lo dice usted, tal vez ahora que lo están escuchando, empiezan a decir, oye, yo quiero leer esa novela, pero ¿cómo hago para llegar a ella? Por favor, escríbanos y le daremos seguimiento justamente. Claro que sí. Y además la editorial también ya cuenta con una tienda virtual. La encuentran como Tienda del Museo, está dentro de las instalaciones de Lina. Y bueno, pues ahí tenemos nuestro catálogo, ¿no? De manera, las portadas sobre todo, no trabajamos libros digitales aún, pero todos nuestros libros llegan impresos hasta sus domicilios, ¿no? En esta pandemia eso es lo que hemos promovido bastante, y creo que hemos tenido buenos resultados. La gente sí nos busca, la gente sí nos solicita libros y se los enviamos vía Correos de México, que también no han dejado de trabajar estos guerreros, ¿no? Con llevar nuestros libros hasta la puerta de su hogar o de su oficina. Pues ahí está la respuesta.
Ajá. El libro puede llegar hasta la puerta de su hogar. Ajá. Pues creo que el tiempo se nos está terminando. Sin embargo, no quiero cerrar sin darle las gracias. Maestro, por favor, dígame. Sí, bueno, antes de salir del aire me gustaría felicitar a Noemí Luna García por el premio Leona Vicario 2020 que le acaban de otorgar. Entonces, mi felicitación sincera para nuestra editora, para mi editora. Ahí está. Gracias. Muchísimas felicidades. Que yo creo que también usted, maestra Noemí, aparte de directora y jefa editorial y todo, creo que sería importante también saber muchísimo más de usted en otro momento como tal. Pues les doy las gracias, maestro Eduardo, gracias por el espacio, gracias por el tiempo, gracias por presentarnos esta novela para todos nosotros y todos los usuarios que están del otro lado de la pantalla. Maestra Noemí, muchísimas gracias por el apoyo infinito que tiene usted con la Biblioteca del Centro Cultural y también por el amor a la palabra escrita. Muchísimas gracias. Gracias a la Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de México, que nos permite rebasar fronteras a través de estas redes sociales. Y por supuesto, de Cultura en un Clic 3.0. Cuídense mucho y a nombre de nuestra secretaria Marcela González Salas, le doy las gracias a todos ustedes y los que están detrás de esta pantalla. Cuídense mucho, tengan un excelente día. Nos vemos, hasta la próxima. Edomex, decisiones firmes, resultados fuertes.